Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres, en otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Quiero dar un saludo rápidamente a toda la audiencia de Apocalipsis Network, al pastor Raúl Delgado, a todo el grupo de trabajo de Apocalipsis Network. Gracias por todo lo que hacen. Un saludo para ustedes y mil bendiciones. También un saludo a toda la audiencia desde donde quiera que usted nos esté viendo. Donde quiera que usted esté, saludos para usted, bendiciones. Gracias también a todos los programadores de Apocalipsis TV, que siempre, ¿verdad? Apocalipsis Network, que siempre están, ¿verdad? Con su programa día tras día, 24/7, transmitiendo. Gloria a Dios por eso, siempre oramos y bendiciones para ustedes y fortaleza. También queremos enviar un saludo a nuestros pastores, el pastor general de la iglesia de Jasmine Lake, el doctor Eric y Vivian Otero. Saludo para ustedes, les amamos de todo corazón. Gracias por todo lo que hacen, por su esfuerzo, su trabajo. Siempre oramos por ustedes. No se olvide suscribirse a nuestro canal. Este podcast, ¿verdad? Este episodio tiene su página de YouTube y también tiene redes sociales. Aparecemos así, ASCD, el podcast. Así nos puede ver en el YouTube. Nos puede encontrar en el TikTok, en el Instagram. Ahí vamos a estar subiendo este mismo contenido allá y lo puede volver a ver cuantas veces usted quiera. Ayúdenos a compartir, suscríbase, dele like y ayúdenos a esparcir esta palabra, ¿verdad? Estos temas que siempre traemos para bendición del pueblo. Gracias a todos por conectarse, estamos muy contentos. Saludos también a todo el cuerpo ministerial de nuestra iglesia, la iglesia Jasmine Lake, todos los pastores, evangelistas, misioneros de nuestra iglesia, líderes, ¿verdad? De cada departamento. Saludos para ustedes, gracias por su esfuerzo y sigamos hacia adelante orando uno por los otros. En esta noche estoy muy contento porque otra vez más tenemos un baluarte de nuestra iglesia, un pastor en el cual yo me gozo y lo honro mucho, lo respeto por su trayectoria, por todo lo que hace, todo lo que aporta. Y para nuestra iglesia no es un desconocido, es un pastor muy conocido. Está con nosotros el pastor Apolinar Pita. Pastor, gracias nuevamente por estar conmigo aquí en el podcast. Amén, mi hermano. Es un honor para mí el poder estar con ustedes en este lugar. Siempre que me dirijo a esa bella audiencia, con todo mi respeto, les saludo y le enviamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Cuando llego a estar en este programa, yo me siento muy honrado porque sé que no son 2 o 3 vidas que nos están viendo, sino son muchas de las vidas que dedican este tiempo para ver este programa. Por lo tanto, les saludamos a cada uno de ustedes. Mucho respeto para cada uno de ustedes y esperamos que esta noche sea un momento de bendición para ustedes, ya que sé que ustedes han marcado ya ese tiempo para estar con nosotros. Ah, para mí es un gusto el poder también saludar a mi compañero pastor, hermano Eri, hermana Vivian. Son personas que le amamos de todo corazón, son personas muy buenas. Yo me siento, tengo que decirte, Eni, yo me siento privilegiado el poder estar en esta congregación, poderme sentar y escuchar las enseñanzas de nuestro pastor. Siempre yo le digo que el mensaje de él no es directamente una predicación, es una enseñanza que domingo tras domingo nos sentamos para disfrutar de esa enseñanza que él trae a esta congregación. Así que quiero también aprovechar el tiempo y saludar a mi esposa, que sé que nos está escuchando en este momento. Y no solamente a ella, sino a mis hijos, si pueden estar sintonizándonos. Cada persona que nos está sintonizándose en esta hora, reciban un cordial saludo. Amén, pastor. Para nosotros es un honor que usted esté aquí, como siempre. Y yo me gozo poder hablar con usted, porque así yo no tengo que hablarlo todo. Así que usted me va a ayudar aquí a hablar, porque en esta noche, pastor, tenemos un tema, ¿verdad? Hemos estado hablando de ciertos hombres que marcaron
la historia bíblica. Sabemos que hay muchos hombres, ¿verdad?, que marcaron la historia bíblica, unos más que otros. En esta noche vamos a estar hablando sobre Moisés, ¿verdad? Vamos a estar Amén. hablando sobre Moisés. Moisés, el libertador que enfrentó a un imperio, a un imperio. Este hombre, que yo creo que es uno de los hombres más famosos que hay en la Biblia, pero esa es mi opinión, esa es mi opinión. Ah, sabemos todos los detalles que pasaron con Moisés, ¿verdad? Esa historia poderosa, demostración de poder. Sí. Pastor, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Dónde está Moisés en la lista de todos los tiempos de los hombres más grandes de la Biblia? ¿Dónde está Moisés para usted? Bueno, Eni, si lo vamos a enumerar en esa categoría de esos grandes hombres de Dios, yo me Y, gustaría. y escuche un momentito, se la voy a poner un poco más fácil. Sacando, obviamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de ahí para abajo, ¿dónde está Moisés Sí, para usted? sí, de esos hombres, Ujú. porque esa naturaleza de Dios, vamos a llamarle, es divina. Ajá, Y Moisés, aunque fue un hombre de gran categoría, no lo podemos catalogar en esa dimensión. ajá, No lo ajá, podemos claro que no. catalogar en esa dimensión. Pero yo creo que para mí, Moisés, si podríamos darle un 10, vamos a darle un 10. Vamos a Ok. darle un 10 porque es un hombre que si lo miramos como un hombre ejemplar, ¿en qué podríamos nosotros marcarlo? Que nosotros lo podríamos marcar como que fallara ni nada de esas cosas. Mira que fue tan así que en el momento cuando Dios se lo lleva, llamarlo así, que cuando Dios se lo lleva, la gente de Israel tenía un concepto tan y tan elevado de esa personalidad de Moisés que hasta el día de hoy yo creo que están buscando dónde Dios lo enterró Eh, y todavía no lo han encontrado. Es porque Dios es un Dios santo y él, yo creo que Dios aborrece la idolatría. claro que sí, Dios aborrece la definitivamente. idolatría y tengo que decirte que si el pueblo de Israel hubiese encontrado el lugar donde Dios lo enterró, yo creo que todavía estuvieran allí adorando ese lugar. Sí. Por lo tanto, yo creo que de los hombres de Dios más prominentes, yo creo que Moisés, podríamos llamarlo uno. Ajá, ahí está, ahí está. Por lo Eh, menos en el top 3 debe estar, porque sinceramente le digo, cuando nosotros pensamos en esta historia de Moisés, los detalles, el acercamiento a Dios, el acercamiento, el mandato que Dios le da a él para sacar un pueblo, pero yo no quiero adelantarme porque vamos a ir desglosando esto. Mire qué pasa. El pueblo se estaba multiplicando. El pueblo se comenzó a multiplicar. Ya esta parte de José, ya se había olvidado que José había sido un gran hombre de Dios, ¿verdad? Llega el faraón, entonces, como el pueblo se está multiplicando, tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo a que vaya a ocurrir una rebelión contra los egipcios. es correcto. Y el faraón envía a matar, que esto es terrible lo que este faraón mandó a hacer. Todos los varones que nacieran desde ese punto en adelante tenían que darle muerte. O sea, Moisés nace bajo ya habían sido dictaminados a morir. Era una condenación a morir. Y vemos cómo Moisés, ¿verdad? Su mamá se las ingenia para hacer lo imposible, hacer que esto no suceda. Y lo lanza por el río. ¿Qué cosa más interesante es poder ver el amor de una madre? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas trataron de hacer lo mismo y quizás no pudieron? Pero esta mujer dice que preparó una canastilla, la calafateó, ¿verdad? La preparó para que flotara y la lanzó hacia el río.
no la lanzó al río a la intemperie, ella lo lanzó apuntando a un área, que era el palacio del rey, ¿verdad? A ver si pudieran por lo menos tener misericordia, porque Moisés nació, pero condenado a muerte, varón. Indudablemente, indudablemente, ya como tú dijiste, el faraón, él tiene un miedo terrible porque el pueblo de Israel se estuvo multiplicando enormemente. Es un pueblo que tuvo un crecimiento enorme y este faraón da un dictamen y da una ley ejecutiva ahí, todo lo que nazcan varones hay que matarlo, hay que matarlo. Y en eso, dándote un poquito ahí acerca de Sí, por esa favor. vida de Moisés allí, dice que cuando las mujeres que estaban atendiendo el parto, cuando nacía una persona, la ley decía, si nace varón, tiene que matarlo, tiene que matarlo. Entonces, cuando nace Moisés, dice que lo vieron un muchacho hermoso. Para que cuando yo veo y leo esta cosa aquí, yo veo lo que Dios hace. Ya Dios tiene a Moisés en su mira, porque ¿de dónde sale el que estas mujeres tuvieron temor de Dios para no matar a este muchacho? Sí. Y cuando nace este muchacho, le preservan la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando estas mujeres le preservan la vida a este muchacho va creciendo en el hogar ahí de su madre, Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés y Arán era el papá de Moisés. Y va este muchacho ya creciendo. Pero cuando ya llega a una edad de unos 3 años o de unos 3 meses, ya el muchacho está grande. Ya el muchacho está grande, ya no lo pueden esconder. Ya no lo pueden esconder. Y ahí es que entra lo que tú expresaste. Esta mujer arregla esta canastilla y cuando lo lleva y lo pone allí a la orilla de este río, el río Nilo, cuando lo puso allí en la orilla de este río, wow, veo allí la inteligencia de esta madre. Porque dice que puso a María, la hermana de Moisés, que era mayor que Moisés, la puso a que observara lo que iba a pasar con este niño. Y allí cuando más adelante ya tú te vas a dar de cuenta cómo Dios le preserva la vida a este niño. Cuando el río va bajando y ya eso está, yo creo que está en la parte más adelante. Ya, entonces, podríamos mirar que las manos de Dios estaba allí al cuidado de este niño Moisés. Sabemos que Moisés llega a la hija del faraón en la canastilla. Ella lo preserva, ella sabe la ley que estaba siendo impuesta, ella la conocía la ley, pues decide también preservarle la vida al niño y criarlo. ¿Qué tan importante, yéndonos un poquitito más adelante, pastor, un poquitito más adelante, qué tan importante fue para Moisés poder llegar al palacio, aún siendo hebreo? Entonces, aquí él tenía una identidad dividida. Era un hebreo, pero se había criado, había crecido, se había formado, ¿verdad? Con el faraón y con todo lo que enseñaban los egipcios. ¿Qué tan importante, según lo que ya sabemos de la historia, fue esta parte de que él tuviera, vamos a decir, esta doble nacionalidad? Mira, ahí volviendo a la madre, porque que la madre tiene un rol muy importante en la educación de la niñez. Y ojalá que hayan madres que nos estén observando en esta hora. Bien, claro que sí. Porque cuando la hija del faraón, que ya es una parte allí, que entrega a este niño que por vía de María llega y a la mamá,
que la mamá fue la que lo estuvo criando Claro. allí hasta que el niño creció. Que esa es una enseñanza que hay ahí también, que no se sabe a qué edad llevaron a llevaron a Moisés al palacio. Todavía no hay una certeza, pero lo que se cree que a la edad de 5 a 6 años fue cuando llevaron a Moisés al palacio. De modo que si fue así a la edad de 6 años, ya Jocabed, la madre de Moisés, ya le había inculcado a este muchacho, lo que es Dios, el temor a Dios, lo de dónde él viene y todas esas cosas, ya ella se lo había inculcado a este muchacho. Es por eso que cuando este muchacho está en el palacio, él no se olvida de su gente. Él no se olvida de su gente, que más adelante tú te vas a dar de cuenta lo que, y por qué te digo que fue más o menos en esa edad, porque más adelante nosotros podríamos observar que cuando Dios se les revela y le habla, yo soy el Dios de tu padre, Moisés se tapa los ojos. ¿Por qué? ¿A dónde le habían enseñado eso? No se lo habían enseñado en Madián, no se lo habían enseñado en el palacio egipcio. Para mí, había sido enseñado en la casa de su mamá. Y eso es tan importante que las madres o la familia dedique ese tiempo para enseñarle a sus hijos lo que es el temor a Dios. Instruye al niño en mi carrera, dice la Biblia, y cuando fuere grande, cuando ya fuere viejo, no se va a apartar de ellos, porque que queda ahí, eso queda ahí en el subconsciente del muchacho. Claro que sí. Eso es una semilla que se queda ahí puesta, ¿verdad? Plantando esa semilla que a su tiempo. Indudablemente. Ese tiempo casi crece. Sí. Mire, varón, para ahí vamos. Viene Moisés bajo esta misma enseñanza, bajo ese mismo punto que me encantó, ese punto que usted dice, bajo este mismo concepto que usted está hablando, de que ya él tenía un temor, un cariño, un afecto por su patria, por su gente. Correcto. Este varón crece, ya está, ¿verdad? Un poquito más grande. Estoy seguro que no se olvida, ¿verdad? De la enseñanza, de estas primeras enseñanzas al temor de Dios. Y ocurre una situación, varón, que el pueblo de Israel eran esclavos de Egipto, y vemos que unos soldados egipcios están maltratando a ciertos esclavos. Moisés se molesta. Entonces, cuando él se molesta, toma acción. Y sabemos, Moisés, a ver, el nieto del faraón, el que podía ser el heredero. Correcto. Criado con lo mejor de lo mejor, fortalecido, fuerte, se enfrenta, entrenado, porque para enfrentarte a un soldado y darle una paliza al soldado y matar al soldado, vemos el celo que aún él guardaba. Y si nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, Pastor Pita, vemos cómo es tan importante poder tener esas primeras enseñanzas a los niños, que queden caladas ahí en los corazones, que queden marcadas en el corazón, porque luego a su tiempo eso da fruto. Mire, él se asusta cuando nuevamente tiene que llamarle la atención a unos mismos de Israel, y de Israel le reclama y dice, nos vas a matar también como le hiciste al soldado. Y él se asusta porque pensó que nadie lo había visto. Haciéndolo bien, haciendo supuestamente, ¿verdad?, lo que su corazón hebreo le estaba dictando que hiciera, defender a los de su patria. Esto lo vemos mucho, ¿verdad? Que esto pasa siempre, que un ejemplo, en el Clásico Mundial de Béisbol ahora, todo el mundo iba a su equipo, no importando dónde usted fuera, si usted era dominicano, usted iba a Dominicana, si yo portugués, así es esto. Entonces,
Moisés lo llevó a un extremo que sí, hubo un asesinato, ¿verdad? Hubo violencia, pero vemos que aún así Dios lo mueve y lo transiciona, pastor. ¿Qué importancia tuvo esta transición de este evento al próximo que viene, que es que cuando se va a Madián? Bueno, mira, estudiando yo todos estos pasajes bíblicos, yo veo Moisés en el palacio de Egipto. Él duró, fueron prácticamente 40 años. Vamos a decir que en el tiempo de que su mamá lo crió a llevarlo al palacio, 6 años. Pues entonces tendría él en el palacio, son 44 años. 44 años educado en el palacio. Ajá. Un hombre inteligente, sumamente inteligente, donde la misma Biblia dice claramente en el libro de los Hechos que era un hombre poderoso en palabras y en obras. Era un hombre sumamente educado. Ahora, pero Moisés nunca olvida a su gente. Qué bueno, eso es muy importante. Claro. Nunca olvida a su gente. Y cuando él tiene este encuentro que tú manifestaste aquí, de que le quita la vida a un egipcio, y al otro día pues vuelve y sale y ve a dos hebreos que estaban discutiendo allí. Él le dice, ¿por qué tú maltratas a tu hermano? Y aquel le dice, óyeme, ¿quién te ha puesto a ti como juez ante nosotros? Ahí él se ve descubierto. Cuando yo estoy leyendo esto acá, cuando yo estoy leyendo esto y lo que yo me imagino, que él creyó que nadie lo estaba viendo, quizás solamente a aquel que lo estaban matando. Y le dice al que lo estaban matando, le dice, cállate, esto nada más está entre tú y yo. Pero él no se da cuenta, que había gente que lo estaba observando. Alguien lo vio. Y ahí entro yo a la parte espiritual, donde dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no salga a la luz. Que no salga a la luz. O sea que aunque nosotros creamos que nos estamos escondiendo de la gente, de los hombres que nos están viendo por allí, pero Salomón escribiendo allí en el proverbio, él dice, el ojo de Dios está en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo. O sea que nosotros no nos podemos escapar del ojo de Dios. Dios nos está mirando. Moisés se dio de cuenta que ya estaba descubierto. Y sabe que había una ley en Egipto que el que le quitaba la vida a un egipcio, la sentencia que le tocaba eran 40 años. Eran 40 años que le tocaba. Y este hombre era un príncipe. Era un príncipe. Pero dice la Biblia que él no volvió más al palacio. No volvió más al palacio. No. Que ahí entra lo que tú me dices. Tuvo que salir huyendo. Y en punto, volviendo a la parte espiritual, el mismo proverbista en su capítulo 18:1 dice, corre el impío sin que nadie le persiga. ¿Por qué Moisés está corriendo? El faraón no sabe nada. Pero él sabía que iba a llegar a los oídos del faraón. O sea, yo quisiera aplicarlo ahí a esta persona que quizá nos están mirando en este momento. Óyeme, nada que tú hagas bajo el cielo va a estar oculto. Tarde o temprano se va a saber. Y tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que estar conscientes que lo bueno que tú haces se va a saber, pero también lo malo que tú haces también se va a saber. Pastor, a través de esta escena viene Moisés
sabiendo lo que le esperaba, él dice, yo tengo que huir porque en algún momento se van a dar cuenta, porque ya estos hombres me vieron, alguien va a faltar, van a sacar la cuenta, aquí falta uno, uno de los soldados. Esta condena lo lleva a huir hacia Madián y le vamos a llamar los 40 años de silencio de Moisés. Porque esta parte entiendo yo que es una parte muy esencial en la vida de Moisés, porque de allá es que Dios lo llama. 40 años viviendo en el palacio, comete un error que luego cuando se enfrenta a los hebreos le está diciendo, muchachos, pero no se sigan maltratando, porque él tenía eso, quería protegerlos y lo que hicieron fue reclamarle. Entonces él se asusta, se va y allá se va y dice, bueno, yo me voy para una tierra lejana y yo voy a hacer mi familia, aquí nadie me conoce, aquí nadie va a saber, de príncipe a fugitivo. Qué bueno esa. Esa está buena. Esa está buena. Óyeme, porque te voy a decir la verdad. No estaba cerquitita de Egipto. Según lo que estoy estudiando, Madián, al sureste de Madián, estaba a unos 320 kilómetros de Egipto, a ese lugar donde él trató de esconderse, de escapar por allá. Pero cuando él llega a ese lugar, que de hecho todavía estaba allí un hombre soltero, donde la persona donde él llegó allí fue Jetro, y Jetro tenía una muchacha, se enamoró él de una de ellas y se casó. ¡Pam! Se casa. Pero ¿de qué va a vivir Moisés? Aleluya. ¿De qué va a vivir Moisés? Entonces, el trabajo común que había en aquella área era ser pastor de ovejas. Y es el trabajo que su suegro le ofrece a Moisés. ¿Sabe cuántos años duró Moisés pastoreando ovejas? ¿Sabe cuántos años duró Moisés pastoreando ovejas? 40 años. Era el trabajo más denigrante para un egipcio. Recuérdese que Moisés tenía las dos culturas. Él conocía muy bien la cultura egipcia y conocía muy bien la cultura hebrea. Y allí lo conocen como un egipcio. Entonces, mira, yo cuando yo me pongo a mirar esta escena, veo a Moisés, Dios diciéndole, óyeme, te escapaste de los barrotes de la cárcel de Egipto, pero de esta no te vas a escapar. 40 años pastoreando ovejas. Un proceso. Eso es lo que ellos llaman un proceso. Pero que cuando yo lo veo así, lo llevo, cuando Dios tiene un propósito contigo, con un hombre, que Él lo va a usar, tiene que entender que ese hombre tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso. Por ejemplo, yo como ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal, cuando tú llenas una solicitud para el pastorado, la Iglesia de Dios Pentecostal, te pasan por un proceso. 7 años. Pastor 1, pastor 2, pastor 3, pastor 4, pastor 5, pastor 6, pastor 7. Pastor 7 es ya cuando tú entras ya al pleno ministerio. Pero esos 7 años es una observación que están en ti. Si tú entraste al pastorado, no te van a dar la iglesia de Eri Otero. Claro. Con tantos miembros, con tantas entradas. No. Allí se llama romper piedra. Romper piedra. Y tú vas escalando poco a poco, hasta llegar a pleno ministerio. Volviendo a Moisés, Dios lo llevó a Moisés
a lo más bajo, a lo más bajo. Pero ¿sabe qué? Cuando lo llevó allí, que le rompió el ego, recuérdate que era un príncipe, y lo lleva y le rompe el ego allá. Entonces de allí es que lo levanta. Y más adelante tú vas a ver todas las cosas maravillosas que Dios hizo a través de Moisés. ¿Por qué? Porque que ya él había pasado por lo que nosotros le decimos por el trapiche. El Señor lo llevó para que supiera lo que era estar en la grandeza, y ahora lo está llevando en este tiempo que estamos hablando, lo está llevando para que desarrolle humildad, para que desarrolle el estar con la gente, en ser un poco más manso, en pensar la cosa antes de actuar, en hacer todo lo que tenía que hacer. Porque yo soy de los que siempre digo, pastor, que todos los procesos que nosotros pasamos, todo lo que pasa en nuestra vida, nos va a ayudar en algún momento. Nos va a dar esa herramienta para luego en el futuro poder ayudar a alguien que a veces la gente no lo entiende. La gente no entiende que los procesos, aunque no nos gusta, aunque no le gusta a nadie, a veces no nos gusta como Dios nos procesa, pero son necesarios para poder crecer, pastor. Es que a través de ese proceso es una enseñanza que Dios te está dando. Porque cuando Él te lleva allí, mi hermano Ernie, es cuando Él te levanta con una unción poderosa. Porque que ya tú entiendes que esto ya no viene por el conocimiento tuyo, por la sabiduría que tú tienes, sino por Dios. Y ahí empiezas tú a darle la honra, a darle la gloria a Dios. Si yo te pudiese decir un testimonio de un muchacho puertorriqueño, por cierto, conocí en Orlando, estamos hablando de los años 85, un muchacho inteligente, con buenos negocios en Puerto Rico, tenía dealer, tenía restaurantes en Puerto Rico, pero él tenía ese llamado de Dios a ser misionero. Okay. Viajaba bastante a la República Dominicana, pero ya Dios, al final de todo, vio como este hombre tenía ese corazón hacia las misiones, pero estaba pegado a su negocio. También estaba pegado a su negocio. Y cuando Dios lo está llamando directamente a un tiempo completo a la República Dominicana, y el hombre siempre metido en Puerto Rico y eso, ¿tú sabes lo que hizo Dios? Él, en el testimonio de él, fue cortándole. ¿Y por qué me está saliendo este? ¿Y por qué me está saliendo este? ¿Y por qué está saliendo este? Y era Dios llevándolo a un proceso. Y cuando ya le falló los restaurantes, le falló el dealer y todas esas cosas, entonces dijo, Señor, me voy. Llega a la República Dominicana unos muchachos que están impuestos a una vida cómoda en Puerto Rico, y Dios los llevó a un nivel allí que estaba viviendo en una casita, era de piso de tierra y todo allá. Los niños empezaron a reclamarle y él orando a Dios. Y recuerdo que en aquel momento que estoy escuchando su testimonio en Orlando, fue porque no tenía ni carro. Vino a Orlando, le habían regalado una camioneta para llevársela para Santo Domingo. Okay. Y cuando Dios lo llevó a ese nivel, al final Dios lo hace así y lo prosperó con un ministerio enorme. Aquel muchacho. Hay cosas que a veces uno no la entiende. Diría uno, pero que Dios quiere que tú seas un poldiosero para usarte. No. Los misterios de Dios. Sí. Es que la gente quiere juzgar lo que Dios quiere hacer. Los misterios de Dios son cosas que nosotros a veces no la podemos descifrar. Pero el caso de Moisés, como te dije al principio, un hombre de una categoría tan enorme, Dios lo está llevando a un proceso
porque Dios tenía algo especial para Moisés. Y ahí ya tú sabes toda la cosa que Dios hizo a través de ese Mire lo hombre. que sucede, varón, mire lo que sucede. Ya cuando Moisés le van a dar el examen de la reválida, Moisés ya había pasado ese proceso, ya la moldura, mire, el tiempo de Dios, esto es lo que sucede con nuestra vida, pastor. Yo estoy seguro que usted ha enseñado esto. Cuando nosotros predicamos de una persona, de un personaje bíblico, la gente piensa que todo lo que pasó en la vida de ese personaje pasó según lo leemos, así de rápido. No. Entonces, tenemos que tener en la conciencia que estamos hablando antes del llamado, el llamado que vamos a decir de manifestado, de ese llamado, tú vas a ser el La libertador del etapa pueblo. de ese llamado, sí. Habían pasado 80 años en la vida de Moisés. Correcto. 80 años. O sea, no es que en 3 años ya yo voy a estar allá, o en 4 años ya yo voy a estar, o en 2 voy a volver. No. 40 años yendo y viniendo con sus ovejitas, entrenado, como decía, como siempre digo, entrenado en el desierto. En el terreno de juego. Sí. Quizás, para hacerlo, cuando uno se imagina, si nosotros estamos viendo y hemos estudiado la historia de David, que David se tuvo que enfrentar a leones, a osos, estoy seguro que Moisés también se tuvo que haber enfrentado lobos o cualquiera otra persona. En 40 años. En 40 años, no me diga Sí. que no me pasó nada de eso. Sí. Quizá la Biblia no lo registra, pero si usted usa un poco de la imaginación, ve que este hombre tuvo que aprender a defenderse, a defender las mismas ovejitas que tenía, pero ocurrió algún día. Y este es el momento donde Dios te marca y, como usted decía, te levanta para llevarte a donde Él quería llevarte. No que terminó su proceso, pero comenzó una era diferente con Moisés. Vamos a hablar de la zarza. Ese encuentro en la zarza, varón. ¿Qué te digo yo de ese llamado de Dios allí en aquella zarza? Estamos hablando de que todo este proceso está aconteciendo en Madián, no está aconteciendo en Egipto. Recuérdate que salió huyendo de Egipto. Él está en Madián. Allá está con las ovejas, allá está enfrentándose a los lobos, a todas esas cosas. Él se está enfrentando allá. Ahora, cuando Dios se le revela a Moisés allí en aquella zarza, que dice que la salsa ardía y no se consumía. Él trata de descifrar aquel misterio que está aconteciendo y va caminando. En eso tiene una enseñanza tremenda allí. Tiene una enseñanza tremenda allí. Cuando Dios lo llama, hay un punto ahí que le dice, Moisés, Moisés. 2 veces. Eso tiene una enseñanza. 2 veces. Y cuando le dice, quítate las sandalias, quítate los zapatos de tu pie, porque el lugar en que tú estás, santo es. Otra enseñanza allí. Recuérdate que él era príncipe y podía ser, en mi imaginación, que Moisés está actuando quizá como el príncipe de Egipto. Ahora Dios le está diciendo, tú quizá estás pensando en ser príncipe de Egipto, pero aquí mando yo, aquí soy yo, Jehová de los ejércitos, el Dios de tu padre, es el que está mandando aquí. Tierra santa, quítate tu orgullo. Bájate de la nube, como le dijo a Pablo. Bájate. Porque es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios está tratando con nosotros tenemos que despojarnos de todo para que sea Él el que tome
el control en todo. Sea Él el que tome control en todo. Cuando Él lo llama 2 veces por su nombre, cuando se menciona en la Biblia el nombre de un personaje por 2 ocasiones, te está diciendo, presta atención. Presta atención. Recuérdate cuando llamó a Pablo, Saulo, Saulo. Y recuérdate quién fue Saulo. El hombre, un hombre destacado en la Biblia. Llama a Samuel. Samuel, Samuel. El único hombre, 3 ministerios. Samuel fue juez, Samuel fue sacerdote y Samuel fue profeta. 3 ministerios. Hombres especiales. Hombres especiales. Moisés era un hombre especial. Moisés era un hombre especial. Dios lo llama 2 veces. Moisés, Moisés. Y él se detiene. Y ahí entonces que te voy a traer el otro punto del principio. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué hizo Moisés? Se tapó el rostro. Para no ver el rostro de Dios, dice. ¿Dónde Moisés aprendió eso? ¿Se lo enseñaron en tierra de Madián? No se lo enseñaron en tierra de Madián. ¿Se lo enseñaron en el palacio egipcio? No se lo enseñaron en el palacio egipcio. Esa enseñanza vino de papá y mamá. Exactamente. Y ojalá que me estén escuchando. Yo tengo un nietecito, tiene 9 años ahora mismo, y ya la mamá lo está guiando. Y ya ver a aquel muchacho que cuando le dan la comida. Es muy importante la enseñanza a nuestros hijos. El testimonio nuestro ante los ojos de nuestros hijos es muy importante. Y ahí marca el ministerio de Moisés. Marca el ministerio de Moisés. Y con todo y eso, y déjame decirte, yo no sé ya cómo vamos. No, estamos, tenemos como algunos 15 minutos por ahí. Con todo y eso, Ernie, que Dios se le está revelando a Moisés. Dios le está revelando a Moisés. Todavía Moisés está corriéndole a Dios. Está corriendo a Dios. ¿Te recuerdas que él está, cuando Dios empieza a hablar con él, le dice, yo no sé hablar? ¿Sabía él hablar? Seguro que sabía hablar. Lo que le está mintiendo es a Dios. Porque le está mintiendo a Dios. Porque estamos hablando de que allá en el libro de los Hechos dice la Biblia que era un hombre poderoso en palabras y en obras. Era un hombre que tenía un verbo tremendo. Él tenía miedo al ministerio. Y el miedo más que él tenía era el que le quitaran. El volver a Egipto, claro. Enfrentarse al faraón de nuevo. Ese era el miedo que tenía este hombre. Ese era un miedo tremendo. Pero si tú te das cuenta, más adelante ahí en el capítulo 4 y versículo 19, ahí lo puedes mirar. Cuando Dios supo directamente a lo que él le tenía miedo. Cuando Dios le dice, mira, vuelve a Egipto, porque ya lo que procuraban matarte, lo que procuraban tu vida, oye, ya están muertos, ya no existen. ¿Qué hizo Moisés? Después que ya le había puesto excusa y cuántas cosas, que ya le había puesto excusa al Señor, ¿qué hizo Moisés? Preparó el burro, preparó la mujer y los muchachos, y arrancó para Egipto. ¿Por qué? Porque es que ya Moisés ya había tenido grandes experiencias con Dios. Sí. Ya Dios se le había revelado. Ya Dios había tratado con él tú a tú. Pero ¿qué no dará el hombre por salvar su vida? Nadie se quiere morir. Miren qué interesante. Déjeme leerlo. En el capítulo 3, versículo 7. Bueno, el versículo 6 dice lo que usted acaba de decir. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo al mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores.
Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, y una tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mire qué palabra impresionante, que el Señor dice: he descendido a este lugar, a esta zarza, he querido captar tu atención. Cuando Dios nos llama, Dios está captando nuestra atención. Es inevitable llegar ante el llamado. Usted puede correr todo, nosotros podemos correr todo lo que usted quiera, pero cuando Dios te está llamando, Dios va a preparar la escena, porque la escena es, varón, que la zarza está prendida en fuego. Pero la zarza se prendía, pero había algo en esta que no se estaba consumiendo. Y él dice: pero espérate, porque es que esto aquí está como prendido en fuego, pero yo no la veo que se está pelegujando, como decimos nosotros, una palabra puertorriqueña, se está achicando así, se está consumiendo. Y es que el fuego de Dios no destruye ni consume. El fuego de Dios preserva y habita en nosotros. Este fuego fue el que acompañó a este varón, ya que vemos que cuando ya él accede a ir a Egipto, él llega con una unción diferente, varón. Cuando él llega, que se le presenta a los egipcios, esto es otro Moisés. Esto es otra persona. Porque él le dice, en ese mismo capítulo 3, versículo 11, dice: entonces Moisés respondió y dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Saque de Egipto a los hijos de Israel. Y el Señor le dice, él respondió y dijo: ve, yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este mismo monte. Tú hablas de la unción que portaba Moisés. Y bueno, me recordaste un punto que tengo aquí. El Número capítulo 11 y el versículo 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré, óyeme ese punto, y tomaré del espíritu que está en ti. ¡Wow! Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Sabes que cuando hay un hombre que ha sido llamado por Dios? Estamos hablando de un hombre llamado por Dios. Hay un montón de personas ahí que yo digo se enjorquetan en el ministerio. Pero cuando es un hombre que ha sido marcado por Dios, es un hombre que porta una unción especial. Porta una unción especial. Recuérdate de las 7 iglesias allá en Apocalipsis, en la Asia Menor, donde ¿a quién era que el Señor se dirigía siempre? Al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Ese ángel de la iglesia porta una unción especial. Yo tomaré del espíritu que hay en ti y la pondré en ellos. Wow. Eso es tremendo. La pondré en ellos. Óyeme. Ahora tú como oficial de esta congregación, tú tienes que estar acorde, tú tienes que estar en la misma visión del pastor de esta congregación. Eso es así. Tienes que ir a esa misma dirección. Porque la visión ha sido dada a él. Exactamente. Pero de esa unción que porta él, yo siento una presencia de Dios. Amén, claro que siento sí. una presencia de Dios. De esa unción que porta el pastor de la congregación, aleluya,
Dios la toma y la reparte en los líderes que le acompañan. Está profundo eso. Por eso que la iglesia va de gloria en gloria. Porque si Dios está en medio de la congregación, la iglesia tiene que marchar en victoria. ¡Pah! Moisés tenía una unción especial, indudablemente. Por eso Dios lo llama un hombre manso. Manso. Hay otra característica, si tú me dejas. ¿Cómo va el tiempo? Nos quedan 8 minutitos, pero podemos darle, vamos a darle. Hay otra carácter de Moisés. Número capítulo 12, versículo 3 dice, porque Moisés era un hombre manso. Sí. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No se irritaba. Hay personas, hay pastores que cualquier problemita, tranquilo. Tiene que habitar la mansedumbre en el pastor. Obviamente tú eres un hombre, tú eres natural. Natural. Te llega un momento, pero en esos momentos tú tienes que saberte frenar. Moisés tenía esa característica. Era un hombre manso. Otra característica que tenía Moisés, la actitud de Moisés frente a su adversario. ¡Wow! Frente a su adversario. Y está en Números capítulo 16, cuando se levantó Coré con sus secuaces para tratar de dividir, para socavar el ministerio de Moisés. Moisés no era que no estaba de acuerdo al castigo que venía de parte de Dios para Coré y su séquito. No era que no estaba de acuerdo, pero algo que tenía Moisés era que entre ese grupo habían personas que habían sido sosacadas, habían sido que Coré lo había arrastrado. Sí. Pero eran personas inocentes de lo que estaba aconteciendo allí. Y Moisés pidió a Dios orar para que le permitiera sacar de allí a todas aquellas personas que injustamente estaban allí. Después que ya Moisés lo sacó de allí del grupo, entonces ya tú sabes la historia, cómo la tierra se abrió. Se lo tragó. Se lo tragó a todos. Y la otra parte, déjame ver si estoy aquí porque el tiempo se nos está yendo. Moisés, su dedicación al servicio de la obra de Dios. Wow, que eso lo tienes tú por allá. En Éxodo capítulo 18, versículo 13 dice, habla de la dedicación de este hombre al servicio de la obra de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Eso cuando el pueblo venía donde Moisés, claro, cuando todavía él no había delegado trabajo a los líderes. ¿Y qué sucede? Y eso ahí tiene mucho que hablar. No menos de esta semana escuchaba a un obispo hablando del cansancio del pastor. Cuando el pastor trata de hacerlo todo, no va a durar mucho. No va a durar mucho porque es que somos seres humanos. El hombre se agota. Entonces, la iglesia tiene que ayudar al trabajo del pastor. Ustedes como oficiales, líderes en la congregación, hay que ayudarle al pastor porque si el pastor tiene que poner la mano aquí, poner la mano en todo y físicamente y tiene que predicar que... Mi hermano, la predicación es lo que más consume a un siervo de Dios, porque es que se está tratando psicológicamente. Está tratando psicológicamente. Entonces, Jetro le dice a Moisés, mira, si tú sigues haciendo esto, tú no vas a durar mucho. No vas a durar mucho. Entonces tuvo que delegar. Y así él pudo llegar. Y la última parte que está aquí es el legado de Moisés antes de morir. Moisés no dejó al pueblo errante en el desierto. No. Moisés preparó un líder. Un buen pastor, un siervo de Dios. Y eso admiro de Eri Otero. Y Eri Otero, me estás viendo, yo te admiro.
Yo te admiro porque tú eres un hombre que tú no le tienes miedo a los pastores que llegamos a tu alrededor. Tú tratas con ese pastor, tú lo ayudas. Hombres que se van levantando, le da las manos para que se levanten, para que sigan. Ese es un líder. Eso es líder. Moisés preparó a Josué. Ya Dios le había dicho lo que le iba a pasar. Pero él no dejó al pueblo errante en el desierto. No, preparó a un líder para que él llevara al pueblo al destino que ya Dios había marcado. Todas esas son partes de liderato de un siervo que Dios ha llamado. Claro, vemos que todas las grandes cosas que hizo Moisés, el Mar Rojo, antes del Mar Rojo las plagas, ¿verdad? Antes, cuando estaban saliendo, cuando salieron se encuentran en el Mar Rojo, abre el Mar Rojo. Todo lo que pasó en su liderato, como usted hemos estado conversando, usted lo ha explicado muy bien. Vemos este legado, ya para terminar, nos quedan algunos minutitos. Vemos cómo deja y delega a un hombre como Josué, que cuando Moisés estaba arriba en la montaña, el pueblo se escondía porque Jehová bajaba, pero él se quedaba en la falda de la montaña. Era un hombre que también quería estar ahí, un hombre poderoso también. No, jamás vamos a menospreciar el trabajo de Josué, que fue un conquistador. No. Pastor, esto ha sido un manjar hablar con usted en esta noche. Me he gozado mucho. Hemos tratado de explicar a nuestra mejor habilidad, la historia de Moisés. Yo creo que hasta un niño la puede entender. Hasta un niño puede entender que así como Dios ha levantado hombres como en la Biblia, como Moisés, vemos sus altas, sus bajas, vemos cómo tuvo que lidiar con todo lo que pasó. Sí. Vemos los diferentes procesos, el tiempo de los procesos. Hemos visto, de verdad que me ha gozado mucho en esta noche con esta conversación con usted. Pero en esta hora yo quisiera orar. Vamos a orar. Yo siempre oro por la salvación. Yo quiero que usted me ore para que, como un día Aarón y Hur le hicieron a Moisés cuando se sintió cansado, peleando contra Amalek, que ellos mismos dijeron, le vamos a levantar las manos para que Israel prevalezca. Vamos a hacer esa oración ya mismito. Déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes que está ahí, que ha estado con nosotros en sintonía toda esta hora completa. Gracias por estar en sintonía. Ayúdenos a compartir. Vamos a orar. Si usted en esta hora quiere aceptar al Señor Jesucristo, yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, yo soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Envía a tu Espíritu Santo a mí y que habite en mi corazón. Si hiciste esta oración, te pido encarecidamente que busques una iglesia. Rápido, que te congregues, que tengas una Biblia, que la abra, comienzas a leer, a orar, para que puedas ser bendecido y de ahora en adelante seas una persona diferente. Pastor, en esta hora, por favor, en medio de esta oración por fortaleza, por los ministros, amén, por favor, óreme por los enfermos. Amén. Amén. Dios eterno. Gloria a Dios. En este momento te doy gracias. Gracias. Señor amado, por permitirme estar en este programa tan importante. Gracias. Señor, donde tantas vidas nos han estado escuchando. Y específicamente quiero orar por aquellos pastores, Señor, que tú has llamado, Dios eterno. Muchos de ellos están enfermos. Y te pido que tu mano de misericordia sea en favor de ellos, levantándolos, sí, Señor amado, que ellos reciban salud en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que quizá están enfrentando alguna situación difícil en su congregación, dale la sabiduría, Señor, guíalo para poder, Dios eterno, poder encontrar la solución al problema que estén enfrentando. Señor, los líderes que acompañan a ese pastor, bendícelo, Señor, porque yo sé que de esa unción que tú depositaste en tu siervo,
tú has tomado de esa unción y la has Sí, repartido, Señor, sobre los hermanos, los Gracias. líderes que le acompañan. Por lo tanto, pedimos que tú le bendigas, que tú le sigas guiando, que tú los sigas fortaleciendo. Oh Señor, quiero orar por todas aquellas personas que están enfermas Sí, en Señor. esta hora. Señor, llega a su cuarto, donde están, cual sea la enfermedad que estén enfrentando. Sí, Te Señor. ruego en el nombre de Jesucristo que le visite y le sane, Dios. Sí, En Señor. el nombre de Nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Pita, por estar con nosotros. La verdad que estoy muy agradecido de que usted esté aquí. Y ha sido un gozo. Así que esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hacia adelante.